Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, octubre 31 del año 2021. Con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hoy tendremos noticias desde Colombia, Argentina, Brasil, Venezuela, Puerto Rico, España, Bolivia, Cuba y Bélgica. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países, quienes nos ampliarán los principales hechos noticiosos y así generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Uso indebido del WhatsApp y aprobado informe parlamentario en Brasil que acusa a Bolsonaro por varios delitos. Perú y Bolivia asumen compromisos bilaterales. Ya lista de admitidos para Contralor. Planes de alimentación escolar PAE. Encuentro anticontrabando y mucho más en Cundinamarca, República de Colombia. 70.000 millones en deuda injusta pagan puertorriqueños. Continúan intentos de invasión a Cuba por parte de Estados Unidos de Norteamérica. Las soberbiedades del próximo embajador gringo para Argentina. Repudio y zozobra contra el exilio colombiano en Bélgica. Se fortalece la lucha contra megaproyectos eólicos en España y proceso electoral de Venezuela en su recta final. Desplegamos así los principales hechos noticiosos desde Brasil. La Corte Suprema Electoral reconoce que hubo uso indebido de WhatsApp y fake news en las elecciones presidenciales de 2018 y aún así archiva el proceso en contra de Bolsonaro, actual presidente de ese país. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal que se ubica en Brasil, Bruno Lima Rocha. Lo escuchamos, Bruno. Hola audiencia, estamos en el último viernes de octubre y sigue el lío, las maniobras, la lucha política y jurídica en el Brasil bajo gobierno o desgobierno, si quieren, de la ultraderecha. De las tantas novedades que ocurren todas las semanas en Brasil, una quiero destacar. La Suprema Corte Electoral ha retirado el mandato de un diputado bolsonarista por el estado de Paraná, diputado nacional Francisquini, que comprobaron que hizo su campaña y después ya en mandato con fake news, diciendo que el voto electrónico en Brasil es un fraude, es fraudado. Y a su vez, la misma Corte consideró que sí, todos los expedientes ilegales fueron utilizados por la lista Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, la que supuestamente ganó las elecciones nacionales de 2018, pero el conjunto de pruebas no es. Y así fue archivada la denuncia en contra del uso ilegal de disparos de WhatsApp y fake news. Fue juzgado como comprobadamente criminal, pero no fue condenado. Así estamos. Desde el sur de Brasil, para el Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Gracias, Bruno. Y de Brasil nos vamos para el centro del continente. Más de 70.000 millones de pesos puertorriqueños es la deuda injusta impuesta por bancos, aseguradoras y casas crediticias en Puerto Rico. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal Berta Lluver Sechi. Buenos días, audiencia. En Puerto Rico hay una deuda pública ilegítima de más de 70.000 millones que fue impuesta por bancos, aseguradoras y casas crediticias de forma corrupta y que nada benefició al pueblo. Una deuda ilegal, odiosa, que el pueblo no tiene por qué pagarla. Pero Estados Unidos, bajo el demócrata Obama, aprobó la ley promesa para obligar el pago a acreditadores buitres, imponiendo una junta de control fiscal dictatorial que opera por encima del gobierno local. Y esta semana se ha comprobado la total subordinación al Congreso estadounidense que tienen los legisladores de los dos partidos que se han alternado la administración de esta colonia. Pudieron detener el paso de un plan fiscal diseñado para pagar esta deuda a costa del pueblo. Sin embargo, pasaron legislación que rápidamente el gobernador Pierluisi convirtió en ley, legitimando así
la destrucción del país e hipotecando el futuro de nuestros jóvenes por varias generaciones. No solamente esta deuda es ilegal en sí, sino que la misma ley promesa también es ilegal, porque se basa en los casos insulares, que son unos estatutos creados para la dominación de territorio que pertenecen pero no son parte de Estados Unidos. Un apartheid político basado en la esclavitud que está prohibida por las mismas enmiendas 13, 14 y 15 de la Constitución de los Estados Unidos. La lucha ahora aquí va dirigida a la esencia misma del problema puertorriqueño, que es la colonialidad. Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchek. Gracias, Berta Yuber. Noticias desde Puerto Rico. Ahora ampliamos hechos noticiosos en nuestro noticiero Radio Clarín de Colombia desde Bolivia. Gobiernos de Bolivia y Perú asumen compromisos bilaterales en torno a comercio, transporte y comunicación. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal que se ubica desde Bolivia, Edgar Freddy Vázquez. Lo escuchamos, Edgar. Buen día, estimada audiencia. Gobiernos de Bolivia y Perú reunidos asumen compromisos bilaterales que favorecerán las actividades de comercio, transporte y comunicación entre ambos países. Abogado de Yanine Áñez, expresidente golpista, reclamó que Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y uno de los principales golpistas del 2019, debe ser detenido para declarar. Así la oposición empieza a denunciar a los conocidos golpistas que aún caminan libres. Un hecho nefasto conmueve a la población boliviana que observa severamente a servidores y autoridades públicas del sistema jurídico por su indiferencia funcional ante la violación de una niña de 11 años que está en su 5º mes de embarazo. La niña, internada en un hospital para proceder con el aborto, fue interrumpido por delegados de la Iglesia que se llevaron a la niña. Por reclamos de la gente, reacciona la Defensoría del Pueblo, que acusa penalmente a la Iglesia por asumir funciones que no le competen y que prolonga el sufrimiento de tortura de la niña, como señaló la Organización de las Naciones Unidas. Así funciona la ley cuando se trata de problemas de la gente humilde y sus derechos. Sin el reclamo del pueblo, la ley no funciona. La ley es de los privilegiados, de los ricos, y funciona según conveniencia de los ricos. Pero el pueblo defiende sus derechos, porque está en permanente lucha. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Buena, Edgar Freddy. Muchas gracias, Edgar Freddy. Y nos regresamos a la isla. Gobierno estadounidense con apoyo de congresistas corruptos y anticubanos insisten en derrocar al gobierno cubano. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Tony López. Buenos días, audiencia. El gobierno de los Estados Unidos, apoyado por los congresistas estadounidenses Mario Rubio, María Elvira Salazar, Mario Díaz Valar y la mafia cubano-americana, continúan empeñados en derrocar al gobierno revolucionario cubano, y para eso la Casa Blanca entregó un alto monto de dinero a la agencia de Estados Unidos USAID, la cifra de $6.669.000 para financiar actividades terroristas en Cuba, incluyendo una muy publicitada marcha supuestamente pacífica para el 15 de noviembre. Los promotores en Cuba, incluyendo al dramaturgo Junior García Aguilera, quien ha devenido en mercenario reclutado en el año 2018 por Gabriel Salvia en un evento en Buenos Aires de CADAL, coordinado por el proyecto Tiempos de Cambio y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas cubanas. CADAL es una organización financiada por la CIA a través de la Fundación Nacional para la Democracia NET, a esos fines de organizar acciones contra la Revolución Cubana. Junior y su socio Manuel Costa Morúa, convocantes para la marcha del 15 de noviembre, viajaron a Madrid a un taller auspiciado por la Universidad San Luis Campus Madrid, donde recibieron lecciones de Richard Young, experto en protestas públicas. Desde entonces hasta acá, con el método de largas
y diarias campañas contra Cuba, 24 portales basificados en Miami y los medios televisivos locales incitando al odio y a realizar acciones violentas por un señor de apellido Otaola, quien en esta campaña viajó al Vaticano y quiso armar en la misa del Papa y se le prohibió tal acción por las autoridades vaticanas, y ahora Otaola acusa al Papa de apoyar el comunismo y la dictadura cubana, mientras el mafioso Orlando Gutiérrez, luego de recibir más de $500,000, clama para que Estados Unidos intervenga militarmente en Cuba. La Fiscalía cubana citó a los firmantes de la marcha y les informó que la marcha se le negaba el permiso porque no cumple con los establecidos en la Constitución y viola los artículos 4, 56 y 45 de la Constitución. Ya el pueblo cubano ha salido a manifestarse en total repudio a este plan de Estados Unidos. Para Radio Clarín desde La Habana, Cuba, les habló Tony López. Gracias, Tony. Ampliamos ahora hechos noticiosos desde Colombia, específicamente desde Cundinamarca. Ya los admitidos para Contralor. Se fortalecen los planes de alimentación escolar PAE. Convocatoria a elección del Consejo Departamental de Género y epicentro del encuentro anticontrabando en Cundinamarca, República de Colombia. Así nos lo hace saber nuestra colega Aiza Trujillo. La escuchamos, Aiza. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para informarles todo lo que acontece en el momento. Ya está la lista de admitidos y no admitidos a la convocatoria para la elección del Contralor de Cundinamarca. La Duma Departamental adelanta la convocatoria pública para la elección del Contralor del Departamento para el periodo comprendido entre 2022 y 2025, proceso en el cual la Universidad de San Buenaventura, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 029 de 2021 de la Asamblea de Cundinamarca, dio a conocer el listado de admitidos y no admitidos en la convocatoria pública previa a la elección del Contralor Departamental. El programa de alimentación escolar de Cundinamarca se fortalece. El gobierno departamental, a través de la Secretaría de Educación, adelantó oportunamente el proceso de licitación pública para la contratación del nuevo operador del programa de alimentación escolar PAE, con el propósito de continuar garantizando su ejecución desde el 21 de octubre y hasta el último día del calendario escolar del año en Cuba. La autopista digital garantiza la conectividad de instituciones educativas y comunidad en Medina y Paratebueno. Medina y Paratebueno son 2 de los 18 municipios priorizados en el proyecto Red de Alta Velocidad para el departamento de Cundinamarca, que permite conectar a la comunidad y en especial a los sectores de educación, salud, gobierno, turismo, posconflicto, cultura, agro y seguridad, que son el motor social y económico de todas las provincias del territorio. Abierta las inscripciones para la elección del Consejo Departamental de Mujer y Género 2021-2024. La Administración Departamental invita a todas las mujeres de las 15 provincias mayores de 14 años e interesadas en asesorar y orientar las políticas públicas y acciones para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres en los ámbitos público y privado a postularse hasta el 4 de noviembre para las elecciones del Consejo Departamental de Mujer y Género 2021-2024. Región Centro Oriente estrecha lazos en la lucha anticontrabando. El departamento fue anfitrión del encuentro Región Centro Oriente del programa Anticontrabando, liderado por la Federación Nacional de Departamentos, evento que reunió a secretarios de Hacienda, jefes de renta y coordinadores de los equipos operativos anticontrabando de este territorio, también de Norte de Santander, Santander, Boyacá y el Distrito Capital. Y recuerden, cuidarnos es responsabilidad de todos. Si me cuido, cuida a los demás. Les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, colega Aiza. Y nos salimos de Colombia otra vez. Futuro embajador de Estados Unidos para Argentina, se cree el principito que gobernará. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Alberto Más. Buenos días, audiencia. El futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina, Mark Steinley, se presentó ante el Comité del Senado norteamericano exponiendo cuál será su política para con nuestro país. Resumiéndolo en 3 palabras, será una típica política injerencista. El diplomático consideró que el principal problema de Argentina es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Criticó la postura de derechos humanos de Alberto Fernández y definió al país de una forma que molestó a los argentinos.
Afirmó que el gobierno de Alberto Fernández aún no presentó un plan macroeconómico para devolver la deuda con ese organismo, obviamente sin mencionar que los planes que propone el Fondo Monetario Internacional solo traerían más hambre y pobreza a la mayoría de los argentinos, sin tampoco hacer mención a la forma irregular en la que se otorgaron los préstamos a Macri. Ahora dice que el problema es que es responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un plan económico para devolverla, y aún no lo han hecho. Todavía no llegó a la Argentina y ya está presionando. También siguió presionando Stanley al señalar que trabajará con el gobierno nacional para buscar formas de lograr nuestro objetivo común, es decir, el Estados Unidos, de un hemisferio que honre nuestros más altos ideales, los de ellos, tales como los derechos humanos, despachándose con que Argentina aún no se ha unido a Estados Unidos y a otros países para presionar por reformas significativas en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, es decir, el eje del mal de Washington. Y finalizó su alocución haciendo referencia a la competencia que representa para Estados Unidos la política comercial que Argentina mantiene con China, viéndolo como una competencia a combatir. En pocas palabras, los Estados Unidos están mandando a la Argentina un embajador que será, más que nada, un intento de virrey que pretenderá dirigir la economía y las políticas de Argentina, algo que ya está generando resistencia en los movimientos populares. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia, les habló Alberto Mas. Gracias, Alberto. Continuamos con hechos noticiosos desde su noticiero Radio Clarín de Colombia, ahora desde Bélgica. Luego de aparición sin vida del psicólogo Alfredo Camelo en Suiza, vino el repudio y zozobra contra el exilio colombiano en ese país. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal que se ubica en Bélgica, Hugo René Orejuela. Lo escuchamos, Hugo. Buenos días, audiencia. Después de la desaparición y posterior aparición sin vida en septiembre pasado del psicólogo y terapeuta colombiano Alfredo Camelo, exiliado político en Suiza, el repudio y zozobra cunda entre el exilio colombiano en ese país. Las circunstancias de la muerte de este exiliado, activista de los derechos humanos y ambientalista, es materia de investigación de las autoridades suizas. Sin embargo, no se descarta la especulación de un plan siniestro de elementos de la ultraderecha colombiana. Esta especulación ha cogido fuerza después de los hechos acontecidos en los últimos días en Ginebra, donde el coordinador de una ONG que colabora con la ONU interpuso la denuncia de amenaza de muerte en su contra tras encontrar un grafitis en la llanta de su carro con la inscripción AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Además, en una reunión por la aplicación Zoom de la Colombia Humana Suiza, en momentos en que la precandidata por la curul a la Cámara por los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Toscán, disertaba sobre sus propuestas, un desconocido incursionó en la reunión profiriendo amenazas de muerte contra Carmen Ramírez y contra los participantes de la reunión, diciendo que ellos tenían ubicados a los familiares y las direcciones de los que difamaban contra el patrón en Suiza. Detrás de estos hechos se enmarca un plan siniestro de persecución, amenazas y de muerte contra el exilio colombiano que puede trascender en toda Europa, tal como la Operación Europa del extinto DAS, que traspasó fronteras en la persecución política del tristemente célebre expresidente Uribe. Para Radio Clarín de Colombia les habló Hugo René Orejuela desde Bruselas, Bélgica. Buenísima, Hugo René. Gracias, Hugo René. Volvemos a nuestro continente y nos vamos para el sur, que es nuestro norte. Aprobado informe parlamentario en Brasil que acusa a Bolsonaro por varios delitos, entre ellos crímenes de lesa humanidad. Pero hay dolor lo que ocurrió, así nos lo hace saber nuestro corresponsal Alan Regida Antas. Adelante, Alan. Buen día a tu audiencia.
La Comisión de Investigación Parlamentaria del Senado de Brasil aprobó esta semana el informe final impulsionado por el senador Renan Calheiros, que acusa al jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, por varios delitos, incluyendo crímenes de lesa humanidad. Tras casi 6 meses de debates, el informe final fue aprobado por 7 votos a favor y 4 en contra, porque el mandatario y otros funcionarios del Ejecutivo son acusados ante sus acciones y omisiones durante la pandemia de la COVID-19, que ha dejado miles de decesos en el país. El documento supera las 1000 páginas y señala que Bolsonaro tiene responsabilidad en las acciones punibles de infracción de medidas sanitarias preventivas, empleo irregular de recursos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, crimen de prevaricación, curanderismo, crimen contra la humanidad y delito de responsabilidad. Tras confirmarse la aprobación del informe, el senador Renan Calheiros enfatizó que la justicia debe cobrar todas las penas detalladas en el documento. Según él, hemos visto crímenes espantosos y barbaridades inhumanas, desprecio por el dolor y burla con la vida a Nayot. Desde Fortaleza, Brasil, les habló Alan Antas para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alan. Desde nuestro noticiero Radio Clarín de Colombia ampliamos hechos noticiosos ahora desde España. Marchas reivindicativas contra el plan eólico de Gallego por la destrucción rural que conlleva estas políticas de Estado. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde España, André Aveledo Fernández. Lo escuchamos, André. Buen día, audiencia. El rural gallego en pie de guerra, en Neda también. Hoy marcha reivindicativa contra el megaproyecto del Parque Eólico de Cabeiro. La vecinanza del rural de Neda, afectados por el megaproyecto del Parque Eólico de Cabeiro, salimos a protestar en una marcha reivindicativa que acabó en la fervenza del río Velelle. Vecinos de Anca, Viladonelle y Orrochal salimos a caminar para protestar contra el expolio del rural, contra las políticas que llevan al despoblamiento y a la destrucción del rural galego, de nuestros paisajes y de nuestro ecosistema. El mal tiempo no evitó que cerca de un centenar de vecinas y vecinos saliésemos a defender nuestra tierra, nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. Y no se trata de que las gentes del rural estemos contra la energía eólica, como quieren dar a entender algunas noticias malintencionadas. Se trata de que se nos respete como ciudadanos. No puede ser que en el lugar donde se proyecta un parque eólico vivan personas. Los gobiernos no pueden vender que luchan contra el despoblamiento del rural y luego hacer por destruir nuestro entorno. ¿Quién va a querer vivir en un parque eólico? Nadie. Los lemas de nuestras protestas son bien claros. Eólicos non, aldeas sí. Aldeas vivas e non destruídas. Queren expulsar a xente do rural. Lo que defendemos es el derecho a vivir en la tierra donde nacimos, el derecho a poder vivir en el rural, el derecho de nuestros hijos a hacerlo si así lo deciden, el derecho de las aldeas galegas a seguir existiendo. El rural, como en otras ocasiones de la historia, vuelve a organizarse y luchar, por dignidad y responsabilidad, en defensa de su modo de vida, de su patrimonio natural y cultural contra aquellos que quieren convertir a Galiza en un inmenso parque eólico al servicio del capital. Esta lucha ya recorre toda Galiza de norte a sur, con un objetivo común, que por encima del beneficio del capital están las personas y el medio natural. Luchamos por dignidad y responsabilidad. Desde el Estado español, para Radio Clarín de Colombia, les habló André Aveledo Fernández. Gracias, André. De nuevo, de España hacia nuestro continente americano. Proceso electoral de Venezuela entra en la recta final de las regionales o locales este 21 de noviembre. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Marcos Rendón. Adelante, Marcos. Buen día, audiencia. Venezuela entra en la recta final de un nuevo proceso electoral de cara a las megaelecciones regionales o locales del venidero 21 de noviembre. Más de 9.500 candidatos y candidatas se disputarán 3.082 cargos, de los cuales 23 son gobernaciones, 335 alcaldías, 253 legisladores estadales y 2.471 concejales que cumplirán un mandato en el periodo constitucional 2021-2025. Más de 21 millones de venezolanos estarán habilitados para ejercer su derecho al voto. Son 4 los grandes bloques que se disputarán este proceso electoral. El primero es el Gran Polo Patriótico, liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos que apoyan al presidente Nicolás Maduro.
Un segundo bloque, la Plataforma Unitaria, quien está conformado por partidos políticos tradicionales en Venezuela como Acción Democrática, COPEI, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular. Un tercer bloque es la Alianza Democrática, quienes son disidentes de partidos tradicionales en Venezuela como COPEI, Acción Democrática y un partido llamado Avanzada Progresista. El cuarto bloque es la Alternativa Popular Revolucionaria, conformada por movimientos sociales y partidos políticos como el Partido Comunista de Venezuela. Este proceso electoral es el resultado de las negociaciones que lleva el gobierno de Venezuela con la oposición venezolana en México y que en este momento se encuentra suspendida. Muchos venezolanos nos preguntamos si esto es un nuevo pacto de élites que responderán solo a los intereses de la burguesía y en detrimento del pueblo obrero y popular. En este sentido, son muchas las luchas que se avecinan en Venezuela. Para Radio Clarín de Colombia les reportó Marcos Rondón. Gracias, Marcos. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.